La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy estaba leyendo Josué, capítulo 3, creo que es, donde el pueblo del Señor va a pasar el río Jordán. Y yo decía, Señor, ellos pasaron el mar salado, que son las amarguras, que son las tristezas, pasaron el seco, pasaron al otro lado. Ahora pasaron el río Jordán, las aguas dulces. Pero fíjese que la manera y la forma como Dios en cada momento y en cada, digamos, en cada situación, Él se mueve de una manera especial. Porque con Moisés simplemente dice, levante la varita, no llore, no clame, dígale al pueblo que marche, y las cosas se dieron. Pero fíjese que eso lo hizo el pueblo. Pero ya para entrar a la tierra prometida, para entrar ya, la forma como Dios le dijo a Josué que llevara al pueblo al otro lado del río, ya los que pusieron el pie fueron los sacerdotes. Fueron los 12 sacerdotes que cargaban el arca del pacto, que llevaban sus instrumentos. ¿Y qué le dijo el Señor? En la medida en que usted camine, y ahí entendía yo que Dios nos da a nosotros una palabra, Dios nos da a nosotros una instrucción, Dios nos da algo que tenemos que hacer, y mientras nosotros no andemos en esa palabra, Dios no va a abrir, ni va a mostrar camino, ni va a abrir ríos, ni puertas, ni nada, porque lo que me lleva a mí a que Dios se mueva es mi fe. Y cuando el Señor le dijo a Josué que le dijera a los sacerdotes que entraran con el arca, y cuando ellos pusieron los pies en las orillas del río, el río se detuvo. Y me llamaba la atención que la forma como está escrito ahí es lo mismo que está en Génesis, cuando el Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y me llamaba la atención ahí porque dice que las aguas de arriba se detuvieron como en un montón, y las aguas que bajaban para el mar negro, para el mar salado, se detuvieron y cogieron por otro lado y ya no alimentaban más mientras estaba el pueblo de Dios pasando. Y fíjense que muchas veces el sacerdote es el que tiene que dar la instrucción. El sacerdote es el que tiene que decir, el pueblo tiene que hacer tal cosa. Y mientras nosotros no lo hagamos y no demos nuestro paso de fe, entonces Dios no se va a mover. Porque cuando ellos llegaron, dice la palabra de Dios, ellos empezaron a caminar. Yo me imagino ese milagro impresionante que usted ve a caminar y usted ve que las aguas se van abriendo y va quedando la tierra en seco, con la piedrita, con la arenita, bueno, con lo que haya en ese momento ahí. Y ir mirando, y cuando llegaron a la mitad del río, pues de ahí para adelante ya el Señor terminó de hacer su milagro. Pero es importante que nosotros, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la manifestación de Dios, para poder entrar a conocer y a saber en nosotros mismos lo que es la obediencia a la palabra, y la respuesta es obedeciendo. Es caminando sobre esa instrucción, es caminando sobre esa palabra, es caminando sobre eso que el Señor nos enseña en la Escritura.
Porque la que me abre puertas, la que me enseña, la que me sana, la que me libera, la que me redime, es la palabra de Dios. Y por eso es importante la obediencia a las disposiciones del Señor. Uno dice, no, yo espero que Dios haga. No, pues usted tiene que caminar, es que usted tiene que obrar. ¿Cómo así que me voy a quedar aquí sentada? No, yo tengo que salir a hacer las cosas, tengo que salir a trabajar en el arte, en el talento, en la actividad o la responsabilidad que Dios me ha dado. Porque mientras yo no lo haga, pues tampoco Dios no va a alimentar el perezoso. Dios no va a alimentar a aquel que solamente quiere que lo mantengan y lo sostengan, pero la persona no quiere hacer ningún esfuerzo por las cosas. Y por eso uno puede mirar y puede darse cuenta por qué las personas siempre están en la misma condición. Y Dios a todos nos ha dado las mismas opciones, las mismas oportunidades dentro de lo que cada uno sabemos. ¿Para qué? Para hacernos ricos, millonarios, prósperos, bueno, el objetivo y la finalidad con la cual nosotros trabajamos. Bien, vamos a continuar hablando de la parte de lo que significa el temor. Fíjense que cuando hablamos de temor, estamos hablando de obediencia. Cuando hablamos de temor, hablamos de respeto. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de adoración, de reconocimiento. A eso hace referencia el temor hacia Dios. Ya nosotros hablamos del temor reverente, que es el respeto que tenemos hacia Dios, que es que cuando yo respeto las cosas de Dios, entonces a mí la palabra me restringe, la palabra me limita, pero esas restricciones y esas limitaciones es por nuestro bien. Es para que a nosotros no nos acontezca nada en el camino, mientras nosotros cumplamos lo que está escrito en la palabra. Por eso en Josué 1, dice 1, 8, 9, dice, esfuérzate, sea valiente, no temas, no desmayes, medita la palabra de día y de noche, llévela por obra, porque harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas, todo te saldrá bien. Entonces, fíjense que todo es el obedecer lo que está escrito. No mi conocimiento, no mi ciencia, no mi creencia errada y equivocada con respecto a lo que yo sé y a lo que yo conozco, sino esa es la palabra de Dios. Y muchas veces Dios lo lleva a uno a hacer cosas que no están dentro de los parámetros de nosotros. Y uno dice, no, pero es que esto yo no lo hago porque yo no lo sé hacer. O cualquier otro argumento, pero si está en la Biblia, pues toda la palabra del Señor viene con una premiante y es que trae bendición. El cumplimiento de la palabra de Dios siempre nos va a traer bendición en todos los sentidos. Habíamos hablado del temor sagrado. Habíamos empezado el domingo a hablar sobre este temor sagrado y es el temor de nosotros hacia Dios. ¿Ya? En nuestro caminar, o sea, en mi caminar con el Señor, yo debo tener un temor sagrado. ¿A qué hace referencia este temor sagrado? Cuando la Biblia me habla de algo sagrado, me habla de algo que no es puro, de algo que es puro, algo que es limpio. Cuando me hablan de algo sagrado, es algo que no es común, es algo que esa parte separado, puesto en un lugar diferente. A eso es que el Señor nos ha llamado a nosotros. Pero este temor sagrado del que nos habla la palabra nos lleva a nosotros, o lo vamos a tener nosotros en la medida que obedezcamos la palabra. Dios nos ha llamado, hermano. Dios nos ha llamado a ser su pueblo, nos ha llamado a formar parte de su grey, nos ha llamado a formar parte de su cuerpo, nos ha llamado a formar parte como pueblo de Dios, como pueblo elegido, seleccionado y que hemos sido llamados para ser puestos en las manos del Señor. Y fíjense que cuando hablamos del temor sagrado, es el respeto que cada uno de nosotros debemos de tener hacia las cosas de Dios y el respeto que debo de tener hacia mis hermanos. Porque en cada uno de nosotros está la imagen de Dios.
En cada uno de nosotros está la semejanza de Dios. Y por eso entre nosotros tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que estar siempre ayudando al débil, ayudando al frágil, ayudando a aquel que de pronto sus condiciones económicas no son igual a las nuestras, ¿ya? Porque el Señor dice que pobres, menesterosos, ricos, siempre existirán sobre la tierra. Pero que cuando Dios le da la anuencia a una persona de tener dinero, de tener una solvencia económica, no es para que nos sintamos que somos más santos, que somos más grandes, que somos... No, simplemente lo que dice la palabra es que Dios quiere probar su corazón. Si usted quiere compartir su bendición, su riqueza con el más pobre, con la viuda, con el menesteroso, con aquella persona, con el huérfano, porque Dios siempre ha estado pendiente de este estilo de personas. El huérfano, la viuda, la desamparada y los extranjeros. Para Dios, ellos, este tipo de personas, somos supremamente importantes para Dios. Y por eso cuando alguien se mete con alguno de nosotros, entonces la lleva feo con Dios, porque nosotros somos y estamos al cuidado de Dios. Y nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios es el que entra a batallar y Dios es el que entra a pelear, ¿ya? Por eso cuando el pueblo recogía sus gavillas, recogía sus cosas, lo que se le caía a la persona que estaba recogiendo no podía agacharse a recogerlo. Eso le pertenecía a los que venían detrás, a la desamparada, a la viuda, al huérfano, que cuando se acabara la cosecha, ellos eran los que entraban y hacían lo que uno dice, el repelo. Y de esa manera era como Dios sostenía y ayudaba a aquellas personas que estaban en esas condiciones. Entonces no es como el avaro, ¿no? Hagámoslo para que no se caiga ninguno, para que nadie coma. ¿Por qué? Porque esa es la forma de un corazón mezquino. Porque entre nosotros más demos, entre nosotros más seamos complacientes, ayudemos y demos, pues más la gloria de Dios se va a manifestar. Y Dios nos puede dar, sea en salud, nos puede cuidar de alguna situación o de la manera o de la forma como Dios nos quiera recompensar. Habíamos hablado que cuando ¿cómo nosotros sabemos que tenemos un temor sagrado? Cuando yo hago algo, cuando yo digo algo, o cuando yo voy a hacer o he cometido una falla, entonces vamos a sentir una sintomatología en el cuerpo. Y habíamos hablado de un dolor de estómago, habíamos hablado, me duele la garganta, me duele el pecho, tenemos dolores lumbares, tenemos falta de aire, vértigos y contracciones musculares. Pero fíjense que cuando uno se encuentra frente a una situación difícil, a uno como que le falta el aire, ¿cierto? Si usted se encontrara con un amigo de lo ajeno allí y le muestra a usted una arma contrapulsante, usted se queda petrificado, se queda como que usted no es capaz de respirar, como que no reaccionamos, bueno, una cantidad de cosas que podemos nosotros sentir. Y cuando la persona se va, uno ya sale con el temblor, con la angustia, con la zozobra, y usted sale corriendo y se va, y si está muy lejos con un carro, mejor se va para la casa, y allá como que descarga, llora, bueno, la situación que se pueda vivir, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es un temor hacia el impío, que esa es otra forma como se manifiesta el temor hacia los impíos, hacia aquellas personas que están haciendo lo inadecuado. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo un temor hacia las cosas de Dios? ¿Cómo sé yo que realmente mi caminar es honesto para con Dios? Que realmente yo voy caminando en la espiritualidad que me pide a mí el Señor. Lo primero es que aborrezco el mal. Ya si me gustaba el chisme, ya no hablo. Si me gustaba sentarme a criticar, ya no critico. Si me gustaba sentarme o hablar o quitarme o la pereza o cualquiera que sea su caminar antes del Señor,
ya nosotros no lo hacemos. Ya buscamos hacer la contraparte. Ya si usted decía, no es que me gustaba hablar con la vecina, pero resulta que la vecina se sabe la vida de todo el mundo y usted también. Entonces siempre estamos pensando mirando a qué hora llegó, si llegó, cómo llegó, y eso es una carga para la persona. A mí no me interesa lo que haga mi vecino, a mí no me interesa lo que hagan las personas. Yo tengo que preocuparme por mí. Si yo estoy siendo sal, luz, si yo estoy glorificando al Señor, o si yo estoy permitiendo que el esplendor del Señor, la gloria de Dios se manifieste en mí. Entonces, si yo no empiezo a caminar dentro de lo que me dice la palabra, Dios no se va a mover tampoco. Porque la Biblia es muy clara. No, yo espero que Dios me dé y después yo, no. Porque es que el problema es de nosotros con nuestra fe para con Dios. Dios no, porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que empezar a analizarnos. Tenemos que empezar a mirarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas, la manera como yo estoy haciendo las cosas, sea en mi casa, en mi trabajo, yo cómo me estoy comportando. Si yo soy de los que me voy para donde la vecina a hablar de fulano, sultano y a quitarle la honra y hablar, pues usted, déjeme decirle que usted para nada tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo en campos que no nos corresponden. Y por eso viene el enemigo, viene el problema, la otra persona se enteró, porque dice el Señor que tenga cuidado, no sea que las aves que estén por ahí oigan y vayan y le lleven la situación y nos metemos en líos. Y por eso muchas veces la gente no nos quiere tratar, la gente no quiere compartir con nosotros, porque nosotros no somos personas que la gente quiera hablar con nosotros por nuestra forma y nuestra manera de proceder. Entonces tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a analizar. Yo recuerdo que cuando yo conocí del Señor, yo era muy mal hablada. Y un genio, bueno, ahorita no es que sea tampoco una perita en dulce, pero la Elsa de hace 33 años es muy diferente a la de hoy en día, ¿ya? Porque es que yo, mi temperamento, mi forma de hablar, mi manera de una envidia que me corroe a mí misma, me daba ira, me daba enojo, peleaba hasta con mi papá porque mi papá le daba cosas a mis hermanos casados y yo las quería para mí. ¿Ya? Y yo peleaba porque mi papá apoyaba a los casados y yo decía que ¿por qué a mí no? Decía, usted no está casada, ¿y por qué me va a obligar a casarme si yo no quiero? Entonces usted mire a ver qué hace. Porque esa era digamos como la política o la filosofía de mi papá. Ayudar al que iba empezando en su matrimonio, apoyarlo, ayudarlo, sin quitarle las responsabilidades. Ya cuando ellos llegaban pidiendo ayuda, mi papá era que él entraba. De resto decía, mire a ver qué hace. Yo recuerdo una vez que a mí me gustaban esos cuadernitos que tenían dibujo. Hoy en día, pues, eso es muy común. Y yo le decía, papá, yo quiero un cuadernito de ese dibujo, ¿no? Porque vale mucha plata. Pero papá, no, mire, le voy a dar, yo me acuerdo cuánto valía el cuaderno. Y vaya, busque dónde lo encuentran. Y eso uno iba a encontrar con esa plata esos cuadernos que tenían las hojas amarillas y con gorgojos. Porque ese era, y él decía, ¿no? Y después ya lo que era en diciembre, él empezaba y traía una docena de cuadernos cuadriculados, una docena de cuadernos rayados, una docena, 3 docenas, porque éramos 13 estudiando. Cajas de lapiceros, cajas de lápices, no compraba color porque decía, yo no le compro colores. Él no nos compraba eso. Solamente era el rojo y el azul y los cuadernos, pero lo más económico. Porque es que él tenía que alimentar a 13, pagarle colegio a 13, darle de comer a 13, vestir a 13. Y él supo hacer muy bien sus cosas. Y por eso nosotros aprendimos a ser también administradores y apoyar en el momento que se pueda ayudar al hermano o a la hermana que en un momento dado se pida ayuda, pues de acuerdo a la capacidad de cada uno entramos a apoyar a la persona. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor está diciendo es, todavía nosotros, algo que la Biblia llama pecado, yo todavía lo estoy haciendo.
No tengo temor ante eso. O sea, todavía critico, todavía me siento a hablar del prójimo, como dice el proverbio, en silla de escarnecedores me he sentado. Eso es lo que tenemos que empezar a hablar, a analizar. Porque si yo continúo teniendo ese comportamiento, no tengo temor de Dios. No estoy buscando mi santidad, no estoy buscando mi purificación. Porque fíjese que el Señor, cuando le dijo a Josué que Dios se iba a manifestar, que Dios iba a hacer, dijo, pero purifícame el pueblo. Dígale a mi pueblo que se purifique, dígale a mi pueblo que se santifique. Dígale a mi pueblo que no haya relaciones sexuales la noche anterior, porque yo voy a hacer presencia en medio de mi pueblo. Y el Señor manda unas condiciones para que la presencia de Dios esté en nosotros, para que la llenura del Espíritu Santo se mueva en nosotros, para que esa voz que usted quiere aprender a oír, la voz de Dios, usted la pueda escuchar. Pero si a mí yo todos los días me siento a hablar del prójimo y que todos los días peleo hasta con los moscos. Entonces, ¿cómo si en mi vida lo que hay es un conflicto y una situación muy complicada? Yo tengo que empezar a decir, Señor, no quiero hacer eso. Y yo recuerdo, ahora que me acordé, yo recuerdo que yo estaba en un seminario, en la congregación donde yo nací. Yo me fui para un retiro, que era todos los 3 días de la Semana Santa. Y cuando nos empezaron a hablar de los vicios, del chisme, de no sé qué más, yo recuerdo que yo le dije al Señor, en plena oración, yo le dije, Señor, cambia mi lenguaje. Yo no quiero seguir hablando así, porque eso a mí, yo creo que la gente de la calle que habla se quedaba en pañales para lo que yo digo. Más cuando yo tenía ira, yo perdía el control y se me olvidaba de dónde era vecino. Entonces, y Dios me fue cambiando. No es que Dios hizo así, no. En la medida en que yo fui leyendo la palabra, en la medida en que yo fui cambiando la palabra por lo que dice la Escritura, de esa manera yo fui, o sea, el Señor me limpió, porque la palabra es la que me limpia. La palabra de Dios es la que me hace cambiar. ¿Ya? Entonces, si yo sé que hay alguna palabra que la gente dice, es que estoy con piedra, ¿no? Y el Señor dice, estoy enojado, estoy molesto. Bueno, ya nosotros sabemos cómo los santanderianos decimos, ¿cierto? Cuando estamos demasiado enojados. Entonces yo tengo que entrar a cambiar. ¿Qué me dice la palabra? Que el Señor me da la opción de hablarla, la opción de decirla, pero sin llegar a ofender y llegar a que esa palabra se vuelva un veneno en mi cuerpo. Y yo tengo que empezar a cambiar. Se aprende a hablar a través de la lectura, se aprende a escribir a través de la lectura, pero si no leemos, si no miramos como dice Cristian, hablamos con mala ortografía. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, estamos leyendo y leyendo lo que dice escrito, entonces decimos es lo que yo conozco. Y ahí estamos cerrados. Por eso hay que leer y hay que saber cómo está escrito, si va con H, si va con B labial o va la otra B. Bueno, eso sí ya es, porque eso es importante, hermano, que sea muy bonito nuestra forma de hablar. Yo escuchaba esta mañana cuando venía de mandarme a hacer unos exámenes de control, venía en el bus y en el bus estaba llamando, esta emisora estaba llamando a las empresas a que donaran el 19% de sus ganancias para hacer mercado para darle a los pobres. Y llamaba y decía, y si usted quiere, done el 19. Yo decía, Dios mío, Señor, si usted pide el 10 y rebuznan y se enojan, ¿cómo será? Y la gente llamaba así, cuente con el mío, cuente con el mío, cuente con este, yo doy tanto, yo doy mercado. Yo decía, bueno, qué chévere que entreguen los mercados, porque pues el objetivo de ese programa o de ese proyecto
es que las personas que trabajan a diario en Semana Santa, que no, la gente no sale porque muchos se van de vacaciones, otros nos quedamos en casa, entonces la gente que trabaja en el diario pues no tienen que comer. Entonces ese es el objetivo. Pero estaban llamando a eso y yo me puse a pensar. Y la persona hablaba lo más de raro, hablaba un lenguaje como feo. Yo decía, Señor, no sé, a veces uno no se da cuenta de que eso es desagradable para los oyentes. Porque no hay cosa más bonita que uno escucha a una persona que se sabe expresar, una persona que sabe ponerle entonación a las cosas, porque eso es agradable. Es como si le retiñeran a uno los oídos y, ay, no, yo no quiero escuchar, digamos, ese locutor o esa mujer que también es locutor, y dice, no, a mí no, a mí hay una persona que no me gusta, una mujer, yo digo, ella no me representa, porque no me gusta su forma de hablar, la manera vasta, soez, vulgar para decir las cosas. Y nosotros las mujeres no somos así, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermano. Fíjense que Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer el mal es apartarme, es abstenerme, es ponerle mala cara cuando me llevan a pecar, cuando me están incitando a que yo haga lo que la Biblia me dice que no, lo que la palabra del Señor me dice que no. Eso es que ya no infrinjo la palabra de Dios, ya no me siento a decir mentiras, ya no participo de cosas que no tienen nada que ver con la verdad del Señor. Lo otro dice que cuando yo cumplo con el temor sagrado, es decir, que me restrinjo, que me aparto, que me separo, que me hago a un lado del pecado, esa obediencia al temor de las cosas de Dios es lo que dice la Escritura que me trae a mi satisfacción. ¿Por qué? Porque cuando yo venga y se presente una situación, pues a mí nadie me juzga. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las cosas correctas. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, nos trae satisfacción, nos trae gozo, nos trae contentamiento, nos trae que ya en nosotros existe un nuevo estilo de vida, una nueva forma de hablar, una nueva manera como solucionamos nuestros problemas. Ya el Señor nos manda a que hagamos algo, hay que obedecer lo que dice el Señor, porque el Señor nos manda es por nuestro bien. Es como las normas de tránsito, si usted no las cuida, pues usted se va a ir por delante. Como los ciclistas o las personas de las motos que se ponen a hacer malabares con la moto y terminan por allá cayéndose o terminan estrellándose con los carros que van al frente. ¿Por qué? Porque él va mirando para arriba y como así para los que están al frente, ¿ya? O sea, todas estas leyes, todas estas limitaciones y todo esto que nos da la palabra y que nos da las mismas leyes de la tierra es para beneficio de nosotros, es para beneficio de cada uno de nosotros. Entonces fíjense que el Proverbio 14:23 dice, en todo trabajo hay ganancia, pero palabra de labios solo pobreza. Fíjense lo que me está diciendo a mí aquí la palabra. ¿Qué es lo que me da a mí ganancia? El temor a las cosas de Dios. ¿De qué me sirve hablar bonito si mis acciones van en contra de la palabra de Dios? ¿De qué me sirve, hablar o orar o cantar como los ángeles si mis acciones van en contra de lo que yo hago y de lo que yo digo? Porque a veces hablar es fácil, pero obedecer o dar el testimonio es muy complicado. Por eso debemos de buscar siempre que su forma de hablar y lo que usted habla, lo que usted siente y lo que usted piense sea igual. A veces la gente piensa una cosa, habla otra, siente otra y termina haciendo otra. Eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo quería hacer. Eso no era lo que yo quería hablar.
pero ya salió, ¿cómo se recoge? Ya se actuó, se retracta de lo que ya salió y de lo que la gente vio. Ya no se puede hacer más nada. Entonces fíjense que dice el Señor, todo lo que usted haga en beneficio de usted, en beneficio de nosotros, en beneficio de su casa, en beneficio de la congregación, usted es la que recibe la satisfacción de parte de Dios. Recibe la recompensa de parte del Señor. ¿Ya? Y dice que el temor sagrado, el temor hacia las cosas sagradas del Señor, trae algo muy bonito en nosotros y es que nos santifica. El temor a las cosas de Dios trae santidad, trae purificación, trae sanidad, trae limpieza. El temor sagrado santifica, es decir, que me hace puro, que me hace fino, que trae sobre mí pureza. Y por eso el Señor hará manifestación en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que nosotros vamos a orar para que haya presencia del Señor, tenemos que ponernos en paz con Dios. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque por nuestro caminar, por nuestro día, pudimos haber hecho algo, pudimos hablar en algo, pudimos tener un miedo o pudimos tener alguna situación que no glorificó en ese momento al Señor. ¿De qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, lavarnos a través del arrepentimiento, decirle, Señor, sí, yo hablé, yo tenía que hacer esto y no lo hice. Cuando a mí me llegó el mensaje ese que yo les envié a ustedes y a mí me llegó mucho, y yo dije, Señor, ese mensaje me habló, donde dice que nosotros no respetamos la palabra para nosotros. Usted le respeta la palabra a los demás y usted le cumple a los demás, pero nosotros no nos cumplimos a nosotros mismos. Nos faltamos al respeto. Y yo decía, Señor, a mí me llegó eso como anillo al dedo. Yo decía, Señor, eso es cierto, porque yo digo, ay no, qué jartera. Mañana, y eso mañana lleva 4 meses, 5 meses o 3 años diciéndole que mañana. ¿Por qué? Porque yo no respeto mi palabra. Yo no respeto esa decisión sobre mí. Que yo tomé la decisión de que todas las mañanas voy a salir a caminar por mi salud, aunque la Biblia dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero bueno, ese es el sentir de la gente, ¿ya? Entonces, lo que nos aprovecha, que dice el Señor, es la misericordia y la piedad, el ministerio de la misericordia y la piedad, y que usted coma sanamente, ¿ya? Usted coma sanamente. Entonces, bueno, que la gente quiera salir, bueno, vaya, porque eso la desestresa, o va y toma otro ambiente, porque en algunos momentos eso puede traer algún beneficio, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí la misma palabra del Señor que nos está diciendo que el temor sagrado nos santifica. Cuando yo camino dentro de los parámetros de Dios, cuando yo obedezco al Señor, entonces yo estoy siendo purificada, yo estoy siendo limpiada, a mí el Señor me está poniendo aparte, a mí el Señor me está separando del mundo al cual nosotros no pertenecemos. Y dice la palabra que también el temor sagrado me purifica, hace de mí acto de pureza y me hace una persona fina. ¿Por qué? Porque mido mi forma de hablar, porque mido mi manera de ser, porque yo voy a ser elegante en las cosas de acuerdo a lo que me enseña la palabra, ¿ya? Entonces, fíjense que el Salmo 119:9, mire lo que dice. Los invitamos para que leamos lo que dice el Salmo 19:9. Dice, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Cuando yo analicé cada una de algunas palabras que son como la base de esa frase, me llamó la atención
cuando dice el temor de Jehová es limpio. Y la limpieza me la da a mí la palabra. Por eso dice regenerados en el lavamiento de la palabra de Dios. O sea, la palabra es la que me va a limpiar ¿qué? Lo sucio, lo inmundo, lo que no es del Señor. Porque la palabra de Dios fue limpiada 7 veces, dice la Escritura. Purificada y limpiada, como dice la palabra. Ahora dice que permanece. Hablar en el hebreo de permanecer es afirmarse. Luego, afírmese en el temor de las cosas de Dios. Porque cuando nos afirmamos, cuando somos constantes, cuando somos persistentes, ese temor me va a traer a mí santidad, me va a traer a mí limpieza, me va a traer a mí comportamiento de acuerdo a lo que dice la palabra. Me va a llevar a mí a que yo haga sin que me duela tanto obedecer la Escritura, obedecer la voluntad de Dios, ser tolerante, ser paciente, porque en estos tiempos, hermanos, sabemos que no hay tolerancia entre nosotros. Hay una impaciencia impresionante. La gente no nos aceptamos, no somos misericordiosos, pasamos por encima, porque ahorita es el tiempo del amador de sí mismo. Y mire, así como a mí me tocó trabajar, me tocó, pues los demás que también lo hagan, ¿ya? Entonces fíjense que hablar de permanecer es afirmarse en la palabra de Dios. Es permanecer, es decir, aquí estoy parado sobre la palabra y a mí nadie me mueve. Así se levante quien se quiera levantar, quien quiera decir las cosas, no voy a cambiar, porque el Señor dice que si yo permanezco con Él y Él permanece en mí, ¿qué dice? Pídame lo que quiera que yo se lo voy a dar. Pero ¿qué es lo que va a hacer que el Señor extienda su mano, que el Señor me responda? Mi permanencia con Él. En sus dichos de su boca, en su obediencia a la palabra, es lo que va a hacer que yo esté firme y que el Señor también tenga firmeza en mí. Para que cuando venga la situación, yo estoy firme. Nada me va a acontecer porque yo tengo firmeza. Firmeza es la convicción que usted tiene con respecto a la palabra de Dios. La firmeza es la convicción que usted tiene. No es que la Biblia me dice que si yo hago esto, yo recibo bendición. Ah, bueno, pues yo lo hago. Que la otra persona me diga o no me diga o me quiera sacar. No, es lo que usted tenga ahí. Por eso uno dice, no, es que esa persona lo que dice, nadie la puede cambiar. Nadie puede cambiar. ¿Por qué? Porque somos personas firmes, definidas, plantadas sobre las cosas de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, nada me puede separar a mí del amor del Señor. Y eso es lo que me está diciendo a mí aquí cuando habla que el temor del Señor debe permanecer, es decir, debemos ser firmes en los conceptos que me da la palabra, para que yo sea santificado, para que yo sea limpio, para que yo sea puro, para que yo no viva alterado y sobre todo el temor a las cosas de Dios, me dice la Escritura, me trae sanidad. Me trae sanidad para mejorar todos los días mi relación con Dios, para mi alma, cuando tenemos tantos problemas almáticos, y eso también me trae sanidad para mi cuerpo. Por eso es importante. Lo otro dice, permanece para siempre. O sea, no es que usted hoy tengo permanencia con Dios, hoy, mañana no, era ayer, pero hoy no. No, tenemos que, si usted tomó la decisión de entrar en las cosas de Dios y obedecer su palabra, sea persistente, sea perseverante. La perseverancia de los santos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que habla el Señor en su palabra. Debemos perseverar, debemos ser constantes, debemos de mantenernos independiente de lo que hable el mundo y de lo que hablen los que están a mi alrededor. Porque el enemigo siempre va a buscar la forma y la manera como yo termine saliéndome de las cosas del Señor. Ese es el objetivo de él, que se salgan del camino del Señor. Y fíjense que en el día de ayer que estaba leyendo
porque yo llevo leyendo la escritura, un salmo, una parte del antiguo pacto, 3 capítulos del antiguo pacto y 3 capítulos del nuevo pacto. Y voy leyendo de la mitad de cada uno y voy leyendo la palabra del Señor. Y ayer, cuando me tocaba leer sobre cómo Jesús oró por sus discípulos, y a mí me llamó terriblemente la atención de que Jesús no ora por todos. Él no está orando por todos. Él dice, yo oro por los que me diste. Y yo le decía, Señor, esto es fuerte, porque esa palabra, los que me diste, y yo hago esto por los que me diste, y yo di la vida por los que me diste, y esto es los que me diste, y desde el vientre de la madre los que me diste. Y yo decía, son 8 veces la palabra los que me diste. Y yo decía, 8 veces hace referencia al inicio, al principio, al comienzo. Dice, Padre, yo oro por los que me diste. Y cuando estaba en el mundo, yo los protegía, pero los que me diste, yo los guardaba a los que me diste. Y ahí me hace entender, hermano, lo que dice el Señor, que no podemos ir a Cristo si el Padre no nos ha llamado. Y no podemos ir al Padre si no es a través de Cristo. Y yo decía, Señor, yo quiero estar entre esos que usted dice que el Padre le dio. Señor, yo quiero estar ahí, Señor. Ora por mí, porque eso quiere decir que nosotros contamos con la gracia del Señor. Y yo le invito a que usted ore, a que usted lea esa parte de Juan, donde habla de esa parte de que dice, yo no oro por todo, yo oro al Padre por los que Él me dio. Y les enseño a los que Él me dio, y cuido a los que Él me dio, y guardo a los que Él me dio, y en el día postrero se levantarán los que Él me dio. Y yo decía, ay, Señor, yo quiero estar ahí, Señor. Y yo sé que estoy ahí, yo estoy ahí porque yo vengo haciendo las cosas como dice la palabra. Yo camino, Señor, dentro de mi manera buena de vivir. Yo voy ahí porque yo quiero estar en eso, Señor. Y si estamos aquí, si estamos caminando, si usted nos ha guardado, si usted es porque nosotros estamos entre los que Dios le dio a Jesús para el día postrero. Y es una lucha porque Él dice, luchen, batalla, permanezcan conmigo. Es que no es el que vino 3 días a culto, 1 año y salió y se fue, porque el Señor dice que aquel que se fue, Él se le olvida las obras que Él hizo. Y ya si Él no está, ya Él cogió su camino, pero la lucha es de nosotros, hermano. Cuando yo leía eso ayer y yo oraba, hasta hice la oración por esa parte. Yo decía, Señor, yo quiero estar en ellos. Yo quiero, Señor, y usted conoce mi esfuerzo, conoce mi trabajo. Sí, sé que todavía me falta el pico, las patas y las plumas, pero ahí voy, Señor. Dentro de mi manera, dentro de mi caminar, usted lo conoce, Señor. Por eso, hermanos, busque el que usted esté dentro de los que le dio el Padre a Cristo, porque Él estará orando por usted, porque Él estará protegiendo nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Y eso es maravilloso cuando yo voy a leer de acuerdo a lo que está en el devocional, y yo siempre oro y le digo, impongo la mano sobre la Biblia, Señor, revélame lo que está ahí. Señor, muéstrame lo que hay aquí. Y yo me siento y empiezo a leer, y ay, mire lo que dice acá. Uy, Señor, mire lo que dice aquí. Y ya después de que tengo todo estudiado y todo ahí sí hago la oración, que es la que ustedes escuchan. Pero yo primero estudio el capítulo. Primero miro a qué hace referencia a lo que me está hablando la palabra. Y cuando ya termino de estudiar todo, entonces vuelvo y le repito, es la oración que ustedes reciben, con enseñanza, con revelación, con manifestación de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor. Sentémonos los que de pronto no tenemos que cumplir horarios, siéntese a leer la palabra bendita del Señor. Usted no se preocupe, eso haga como yo,
compro la verdura, la pico toda en container y todos a la nevera y hago ahí, cuando ya viene la hora de almuerzo saco la ensalada y la pongo ahí, saco lo que ya está ahí y termino haciendo, pero yo le dedico tiempo al Señor. Entonces fíjense lo que me está diciendo el Señor, ahora dice, permanecer es afírmese, por siempre afírmese en las cosas del Señor. Y lo otro dice, los juicios. Fíjense que cuando fui al hebreo y busqué esta palabra juicios, habla de dos cosas. El juicio va a ser por una causa y esa causa va a tener una sentencia. Ya nosotros vamos a presentarnos delante de Dios a rendirle cuentas por las palabras, por las obras, por lo que Dios nos mandó a hacer y no lo hicimos, por lo que Dios nos mandó a hacer e hicimos, o por lo que sabíamos que estábamos llamados a hacer y no lo hicimos. Por eso el Señor dice, yo voy a juzgar tu causa y esa causa te voy a dar una sentencia. Pero todos vamos a estar, cada uno en su juzgar, en su presentarnos delante del Señor. Pero nadie va a pasar desapercibido del juicio del Señor. Todas nuestras causas y nuestras obras y las palabras y las acciones y todo lo que nosotros hacemos van a ser juzgadas por el Señor. Por eso hay que tener cuidado con todo lo que hacemos. No nos dejemos llevar por la ira, por el enojo, por el miedo, por el temor, por aquel que me está llamando para cobrarme un dinero o cualquiera, la necesidad que usted tenga, arrodíllese y clámele al Dios del cielo. Porque Él es el único que nos puede abrir la puerta, que puede hacer maravillas en nosotros. Pero no nos presentemos como con esa, ay, pobrecita yo, ¿será que me regalan un pancito? No, usted es hija de Dios. Vaya a la presencia de Dios, arrodíllese y dígale, Señor, ábrame una puerta. Como nos ha contado muchas veces Cristian, que cuando no tiene para suplir una necesidad en su hogar, pues él dice, Señor, tú conoces mi talento, dame una oportunidad, y ahí alguien lo llama para dictar una clase o cualquier evento para que él pueda suplir la necesidad en su casa. Y eso es lo mismo de nosotros, hermano. El Señor dice que si usted y yo no trabajamos, pues no comemos. ¿Ya? Entonces aquí es lo que me habla la palabra. Dice, los juicios del Señor son verdad. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando, según el hebreo, de estabilidad. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de confiabilidad. Estamos hablando de seguridad. Eso es lo que me habla y me enseña la palabra del Señor. Por eso dice, los juicios del Señor son estables, son confiables, son seguros, porque son la verdad. Y según la verdad, y la verdad es su palabra, la verdad es la escritura. Por eso todo lo tenemos que hacer de acuerdo a la palabra, porque el Señor no le va a sacar el código del comercio de Colombia para juzgar sus acciones. El Señor le va a sacar en la palabra de Dios. El Señor no va a juzgar sus penas, sus delitos, sus equivocaciones mirando el código penal. No, venga aquí, mi palabra, este es lo que dice mi palabra. Por eso cuando Moisés le enseñó nuevamente, le recordó al pueblo todas las palabras que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y las escribió y las dejó a un ladito de el arca de la alianza o del pacto, que es lo que nosotros hoy en día se conocen los 613 preceptos. Todo lo que habla aquí está escrito en lo que el Señor le dijo, las leyes morales, las leyes sociales, las leyes de comportamiento matrimonial, en las relaciones sexuales, en la forma de educar los hijos. Todo está ahí, hermano. Y este es el manual con el que el Señor, el código, no Da Vinci, sino el código del Señor, con este que nos van a sentenciar. Nos van a establecer un juicio de verdad, y dependiendo de cómo la balanza se incline para dónde, así recibiremos nosotros nuestra paga o nuestra recompensa. ¿Listo? Bien. Ahora, fíjense que también dice que
tener temor sagrado, es decir, apartarme yo, tener temor sagrado de las cosas de Dios, es un principio. Y un principio es una regla, es una norma. Como cuando a usted le dicen, es que aquí en esta casa hay reglas. Este es un principio, esta es una norma, esta es una regla. ¿Ya? Y en nuestras casas tenemos reglas. Cuando nosotros vivíamos con nuestros padres, ellos tenían unas reglas, unas normas. Nosotros teníamos una regla que las mujeres a las 8 de la noche ya tenían que estar adentro. Y si el novio llegaba, bueno, de 7 a 8 la visita y eche para adentro, mija. Porque no era más el tiempo de visita y no me entraba el novio ahí en la puerta. Mi papá no lo dejaba entrar a nadie. Y esa era la regla, esa era la norma. Aquí los sábados todo el mundo hace aseo y se levanta y usted las escaleras, usted los baños, usted barre, usted trapea, usted hace esto, usted plancha. Y así nos repartían todos, cada 8 días, las labores en nuestras casas. Solamente las mujeres, porque los hombres, mi papá decía que los hombres no. Éramos nosotros, por eso ellos no saben ni fritar un huevo. Les tocó aprender ahora que se casaron porque las nenas sí lo pusieron a tender camas, porque no hacen en la casa, pero cuando se casa sí, como por ahí ese video que hay, la mujer me domina, me gobierna, ¿no es? Y yo sí me río con esos videos, porque en la casa seguro no hicieron nada y ahí sí los tienen cambiando pañales, los tienen lavando platos, haciendo almuerzo, ¿sí o no? Yo sí me río cuando llegan ahí esos videos, yo digo, ay, Diosito Santo. Pero bueno, ahora, hablar del principio, el temor como un principio, como un inicio de un comportamiento, como la cabeza de algo, dice, como la protección. El temor hace referencia a la salvación. El temor es un principio, es una entrada, es una puerta. ¿A qué? A la sabiduría, al conocimiento. Es un principio de las cosas de Dios. Si usted va al hebreo, cuando inicia la palabra de Dios, dice en el principio. Y allí habla de Bereshit. Y Bereshit significa principio. Pero Resh, que también forma parte, es cabeza, principio, entrada, protección y salvación. Y eso es lo que nos hace referencia al Señor. Vayamos a Proverbios 1:7, por favor. Dice de la siguiente manera la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué me quiere decir ahí el Señor? ¿Qué nos está diciendo ahí el proverbio? Cuando uno lee todo este capítulo de Proverbios 1 es maravilloso porque ahí le está diciendo qué hace el precepto, qué hace el mandamiento, cómo obra la enseñanza, cómo utiliza la sabiduría. Cuando uno lee todo eso dice, mira, ahí está todo el manejo que el Señor le da a su palabra, sea por un precepto, sea por un mandamiento, sea por una regla, o sea, por un decreto, por una ordenanza. Eso, dependiendo de cómo el Señor me ordene, de esa manera la palabra va a actuar en mí cuando yo obedezca la disposición de Dios. ¿Ya? Entonces dice el principio, es decir, la entrada, la cabeza, para que usted y yo seamos sabios, es que tener temor de Dios. El comienzo de ser sabios, el comienzo de tener ciencia y conocimiento y de entrar en la limpieza, en la pureza, en la santidad, es que yo sienta temor por las cosas de Dios, que yo respete las cosas de Dios, que no las confunda, porque es que a veces nosotros le metemos carne a la palabra de Dios. A veces yo doy una cita bíblica, pero si yo estoy buscando algo, pues entonces yo llevo esa cita bíblica para mover que usted haga lo que yo busco. Y ese es el problema de hoy en día. Hoy esa es la palabra de hoy en día. Fíjense que hay
unas cosas, bueno, no sé cómo se llama esas enseñanzas que dan ahí. Tiene un nombre todo raro y yo a veces las escucho, porque como con conocimiento dicen muchas cosas, pero niegan, y si uno no sabe discernir, uno termina creyendo a esas cosas, porque con Biblia en mano le dice todo lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque ellos niegan el nacimiento virginal de la concepción, pero tienen una enseñanza y hacen unas cosas, y yo decía, Dios mío, mire toda esa sabiduría perdida, porque todo lo terminan leudando, lo terminan leudando, o sea, es la palabra, es la Biblia, utilizan el hebreo, utilizan la gematría, utilizan las cosas, pero siempre niegan la divinidad de las cosas de Dios. Y yo digo, uy, mira tan bonito lo que dice ahí. Bueno, me sirve esta palabra en el hebreo, ya me hicieron la gematría. Y ahí le hago y ya la cojo. Por eso hay que tener cuidado. Porque la persona que no sabe captar, que no sabe discernir, usted va a terminar diciendo lo que ellos dicen. Y hay gente así que sigue ese canal. Impresionante. Pero cuando uno analiza eso, y yo digo, ay Señor, tanta sabiduría perdida, contaminada, impura, ¿ya? Porque ellos dicen que Jesús es un hombre como cualquiera de nosotros, que cometió pecado, que hizo no sé qué, que hizo no sé cuántas, y por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, porque ahorita hay mucha cuestión hebrea, se está moviendo mucho eso, pero hay que tener cuidado, porque también hay otra persona, otro judío, no mesiánico, que niega todo, y en la cara se le nota, porque en el rostro uno ve cuando las cosas realmente son del Señor, pero uno ve la cara de ese líder que comparte la palabra, que habla, y uno ve que eso no es como si fuera diabólico, porque él niega todas las cosas del Señor y niega, bueno, todo lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? Y yo a veces lo oigo y yo digo, ay Dios mío, bueno, de todas maneras es del pueblo del Señor, y el Señor dice que lo negarán, que no lo aceptarán, que tiene otras creencias, tiene otro montón de cosas, y se cumple en él, se cumple lo que dice la palabra. Y yo decía, Señor, el día que usted venga, tendrá que inclinarse y decir, Señor, perdóneme porque enseñé mal. Y mucha gente sigue, porque la gente como que no discierne, como que no tienen conocimiento de la palabra, y tienen miles y millones de seguidores, y todos cerrados, porque la gente empieza a creer en eso, porque no es fácil lo que dice aquí el Señor, permanecer en la verdad. Siempre va a existir la posibilidad de que el diablo termine sacándome de la verdad del Señor. Si yo no estoy, como dice aquí, firme y permaneciendo en lo que dice la Escritura, ¿ya? Entonces, eso es importante, hermano. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, los necios, los impíos, los que no creen en el Señor, los que utilizan la palabra para sí mismo, ¿ya? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dentro del hebreo, la palabra despreciar quiere decir, le falta al respeto a la palabra de Dios. No creen en el Espíritu Santo, no creen que María fue engendrada por el Espíritu Santo. Dice que no, que ella cogió y tuvo relaciones con Jesús, con José, que eso no es así, que eso, y uno lo oye y yo digo, uy Señor, yo mejor no escucho esto porque voy a terminar porque yo siento de una vez dolor de cabeza y siento como repugnancia, y digo, no, esto no me sirve. Porque de esa manera se manifiesta el temor de Dios, empiezo a tener sensaciones en mi cuerpo que no es del Señor. Contrario a lo que nosotros vivimos aquí en la enseñanza, vivimos acá en la alabanza, que vivimos la presencia de Dios y sentimos el mover del Espíritu Santo, ¿ya? Que lágrimas salieron porque sentimos esa presencia impresionante del Espíritu Santo y la presencia del Señor.
Y eso es importante. Por eso los hermanos que de pronto no pueden venir no disfrutan de lo que nosotros vivimos, de las manifestaciones de la alabanza, de la manifestación del Señor, porque es que el Señor se quiere revelar. Y se va a revelar al corazón obediente, al corazón limpio, al corazón noble, aquel que quiere hacer las cosas para el Señor. Ahora, fíjense que dice que la sabiduría y la enseñanza. Dice, esta emoción, es decir, el temor, llamado temor sagrado, se refiere también a todos aquellos, óigame bien, los que han sido llamados, los que dice Juan 15, que creo que es la oración del Señor, o Juan 17, Juan 17 habla de los que fuimos entregados a Jesús, los que el Señor se los dio a Cristo. Dice, a aquellos que hemos sido llamados. Si nosotros hemos sido llamados, entonces en nosotros debe existir el temor hacia las cosas de Dios. Porque el temor significa ponerme aparte del mundo, de sus deseos y sus pasiones. Por eso la palabra me separa, por eso la palabra me divide entre lo que no es y lo que es. Por eso cuando el Señor separó las aguas de arriba de las de abajo y salió la tierra, es lo mismo que el Señor hizo cuando le dijo a Josué, dígale a los sacerdotes que caminen. Y cuando empezaron a poner el pie, el sacerdote, el líder espiritual empieza a caminar, Dios empieza a obrar con el sacerdote y también recibe esa obediencia, esa bendición de obediencia del líder, lo recibe el pueblo también. Pero el pueblo también tiene que obedecer. Porque ¿de qué le servía al Señor que los sacerdotes, Dios mostró su maravilla, abrió, detuvo las aguas en un montón, pero si el pueblo no quiso pasar? Porque es que aquí también juega la obediencia del pueblo. Aquí también hace referencia, es que usted también quiera caminar. Y si nosotros le decimos, sea el líder, sea una cabeza visible, sea una enseñanza que nos están dando, que debemos de caminar así, pues tenemos que hacerlo, porque Dios mandó la disposición con un líder, con un mensajero. Y a nosotros nos corresponde obedecer. Otra cosa que diga, mándese por un peñasco, no, eso sí que no. Porque el Señor no nos manda a suicidarnos. Exacto. Entonces fíjense que dice que hemos sido llamados puestos aparte. Y cuando yo miraba esta palabra de ponerlos aparte, esto es lo que la palabra de Dios me llama la iglesia. Por eso el Señor nos separó de allá y nos dio un sitio, un lugar. Dio una congregación. Porque de pronto la palabra iglesia aparece en el Nuevo Pacto. Pero la iglesia es una congregación y eso viene desde el pueblo de Israel. Cuando dice, congrégueme el pueblo, está diciendo, póngamelo aparte, sepáremelo, límpiemelo, purifíquemelo, porque yo me voy a manifestar. O sea, la iglesia, porque se llame la iglesia, la congregación viene desde que el Señor nos mandó a congregar al pueblo como uno solo. Que aquí nosotros lo llamamos iglesia porque eso nos da la cubierta. Eso nos da que vamos siendo guiados por alguien que está siendo guiado por el Señor. Y que ese líder que obedece, que permanece, que ora, que clama y que pide, pues el pueblo también recibe de esa gracia y de esa bondad. ¿Ya? Y por eso habla, dice, tal es el caso de la iglesia, que significa salir afuera, poner aparte, separar, apartarse. A eso es que nos ha llamado el Señor. Si usted y yo hemos sido llamados y venimos nosotros luchando, es porque usted ha sido dado a las manos del Señor. ¿Y qué está haciendo el Señor? Nos está enseñando, nos está guiando. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si nosotros no nos alineamos a lo que dice la Escritura, pues voy a seguir otro camino, voy a creer en otras cosas, me voy a salir a confiar en otra palabra diferente, como dice el apóstol Pablo.
No es que exista otro evangelio, es que lo han contaminado con lo que no es sagrado, con lo que no es puro, con lo que no me aparta, con lo que no me separa, sino con aquello que me contamina y me hace vivir en una falsa santidad. Porque el mundo cree que si usted tiene casa acá, Rebeca, usted es espiritual, y resulta que no. Porque entonces, ¿dónde quedamos nosotros, los que no tenemos carro, no tenemos dinero en abundancia? Y eso, las cosas no me hacen ni mejor ni peor. Simplemente es una bendición, y que amén, aleluya, amén, los que Dios le ha dado esa oportunidad de que tengan su transporte, de que tengamos un sitio donde vivir y que en nuestra mesa haya alimento, no importa qué tipo de alimento hay. Porque eso, lo que Dios nos puso, es porque eso es lo que Dios quiere que usted se alimente. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor nos está hablando es de nuestro temor por las cosas del Señor. Aquí lo que habla el Señor es: apártese del mal, le traerá bendición, lo santificará y será el inicio y el principio de un nuevo estilo de vida en la parte espiritual. Y por eso podemos sentir, oír la voz de Dios y sentir la voz de Dios. Y esa presencia del Señor, esa sabiduría que nos puede dar el Señor en los momentos en que necesitamos de Él, para solucionar problemas, para entrar en santidad. Por eso les llamo, les insto, les motivo a que empecemos a analizar si realmente yo vengo caminando dentro de los parámetros del temor del Señor. Porque ese temor, ese respeto, esa obediencia a las cosas de Dios me va a traer a mi santidad, me va a traer a mi limpieza, me va a traer a mi cercanía con el Señor. Y en el día que venga el Señor por nosotros, como fuimos dados para Cristo, nos iremos con el Señor. Porque vuelvo y le repito, hermano, es que a mí eso me llamó tanto la atención y me estremecí en gran manera cuando yo leía esa parte, porque mire, ahí está la enseñanza de la que dice, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Viste de esplendor a su Mesías, para que también su Mesías dé esplendor de ti. Como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida por siempre a todos los que me diste. O sea, aquellos que fuimos entregados, vamos a tener vida, la vida eterna que fuimos nosotros llamados. Dice: y esta es la vida para siempre, que tengan una relación íntima conmigo, el único verdadero Dios, y a Jesús el Mesías, quien has enviado. Yo te he dado esplendor en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, exáltame tú al lado tuyo con aquel esplendor que tuve contigo antes de que el mundo fuera. He manifestado tu nombre, y esa manifestación hace referencia a la revelación del Padre en la vida de cada uno de nosotros. Dice: a los hombres, mire lo que dice aquí, he manifestado su nombre a los hombres que del mundo me diste. Luego, aquellos que fuimos llamados, a nosotros es como el Señor se nos va a manifestar, porque nosotros fuimos entregados por el Padre a Jesús. Y dice que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y hacen conforme a tus palabras. Luego usted y yo, si hemos sido llamados y estamos dentro de los que fuimos entregados al Señor, le debemos que temor a la palabra de Dios. Somos obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos eso, miremos si vamos haciendo lo correcto o no, y si no, Señor, estoy inscrito en ese manual, en ese listado estoy yo. Yo fui entregada para el Señor. Y dice: porque
ahora han conocido. Fíjense que el Señor se da a conocer y el Señor nos da a conocer, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la Torá oral, es decir, las instrucciones habladas, que me diste. Luego, ¿a mí quién me va a enseñar la palabra? Cristo. Porque la palabra fue dada a Cristo y Cristo nos la está enseñando a nosotros. Porque Él es el maestro, porque Él es el pastor. Y el pastor apacienta, el pastor cuida, el pastor enseña. El pastor es el que me hace todos los días que cada día yo esté mejor con el Señor. Y dice que me diste, les he dado. Mire que lo que el Señor, el Padre le dijo a Jesús, Él nos lo enseñó a nosotros. Esa es la tarea. Ahora, dice, y ellos que la recibieron. Luego, si usted y yo estamos entre los que nos diste, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mira lo que dice acá, tremendo esto, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tuyos son. Así de que todos son salvos. Somos los que fuimos elegidos, seleccionados y los que venimos aquí porque fuimos entregados por el Padre a Jesús. Y miren lo que dice ahí, tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido exaltado en ellos. ¿Cómo se va a exaltar el Señor en mí? Trayendo sanidad, trayendo sabiduría, siendo sabios, caminando en la integridad del Señor. Porque eso es lo que me hace a mí dar a entender de que yo fui llamada para el Señor, que yo fui escogida por el Padre para entregarme. Dice, ahora mira el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Por el honor de tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los protegí y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición que para ellos estaba destinado, para que así la escritura se cumpliera. Fíjense que aquí el Señor es claro. Yo dije, Señor, denme una oración para orar por tu pueblo. Y el Señor me dice, yo oré por mis discípulos, ahora usted ore por sus discípulos. Y me da a mí el Señor me dio esta palabra. Y yo le decía, Señor, los que fuimos puestos, fuimos llamados, fuimos apartados, fuimos separados, tenemos que tener firmeza. Tenemos que caminar, ¿por qué? Porque el Señor lo llamó, lo escogió, lo seleccionó, le está enseñando, se está manifestando. Pero si yo no busco del Señor, si mi caminar no está en la integridad de Dios, ¿cómo el Señor me va a enseñar? Entonces fíjense que aquí el Señor es muy claro, dice, yo no ruego por todo, yo ruego por lo que mi papá me dio. Y gloria a Dios que nosotros fuimos puestos en la mano del Señor. El Padre nos llamó, bueno, ahí más adelante habla de cosas extraordinarias, de cosas reveladas. Dice, yo les he dado tu palabra revelada. Por eso cuando usted lea la Escritura, usted puede entender el pensamiento de Dios. Nosotros podemos comprender el corazón de Dios y sabemos cuál es el camino que el Señor tiene para nosotros. Pero si no leemos, porque me interesa más la calle, la televisión. Yo no digo que no vea televisión, yo veo televisión. Y veo algunos programas y me siento, cuando estoy muy enredada en la cabeza, digo, yo quiero pensar en otra cosa, Señor. Y voy y me siento a ver cualquier cosa. Estoy viendo una película donde manejan toda la política. Y yo le decía hoy a mi hija, porque eso es una serie que tiene muchos, pero yo decía, en todo el mundo, el manejo y la política del mundo es perversidad. No solamente se venden entre ellos mismos, a esa gente que está allá no le interesa al pueblo. El único que le interesa al pueblo es a Dios. El único que está preocupado por nosotros es Dios.
porque a Dios no le interesa el oro, no le interesa la plata, no le interesa la posición, porque la tierra es de Él y todas las cosas son del Señor. Le interesa su alma, que nosotros nos dispongamos para el Señor. ¿Para qué? Para que Él me revele su palabra, para que yo pueda ver lo que el Señor me está enseñando. Y por eso dice, yo les he dado tu palabra revelada. El mundo los aborreció, no nos aborrece, no nos quieren. La gente no nos quiere y por eso si se sube este caballero, van a perseguir las iglesias, ¿ya? Porque él aborrece las cosas del Señor. Y ya nos mostró de que es capaz, ya entrándose a las iglesias a armar arengas. Dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los proteja del mal. O sea, mientras estemos aquí, si yo permanezco en Él, si tengo temor, el mal a mí no me va a acontecer. Podrá el enemigo llegar y quitarme los bienes, quitarme las cosas, pero mi vida no puede el enemigo porque yo le pertenezco al Señor. Mi alma fue por comprar. Por eso, hermano, usted ha sido elegido, entonces sienta temor de Dios. Camine dentro de los parámetros de Dios. Porque mire que el Señor dice que no es para todos. Él no está orando por todos, Él está orando por los que fuimos entregados en sus manos. Y por eso nos disciplina, y por eso nos corrige, y por eso nos da pao, por eso no nos da todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque Él tiene una tarea de llevarnos delante del Padre. Y la guía, el que instruye, el que hace, es el Espíritu Santo, porque Él es el que va a llevarnos y a ponernos allá en las manos delante del Señor. Y el Padre nos lleva, mire papá, aquí está. Yo no quiero ser un Judas, porque Judas estuvo dentro de los llamados, pero pudo más su avaricia, su codicia, el robar, el mentir, el traicionar. Porque cuando mi corazón está en las cosas del mundo, ¿qué hago yo? Pues las cosas del mundo. Traiciono las cosas de Dios. No me interesan las cosas de Dios, porque me interesa el mundo, sus deseos y sus pasiones. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Por eso dice el apóstol Pablo, si no estoy mal, dice que no es de todos la fe. Y la fe es la que me salva. La fe es la que me redime. La fe es la que me hace llegar a la presencia de Dios. No es de todos la fe. Y por eso tenemos que orar por aquellos familiares que están enredados, que están más puestos allá afuera que adentro. Porque el día que venga Cristo, si ellos no están, se quedaron. Se quedaron porque el Señor da la oportunidad. No dio 120 años al tiempo de Noé para que la gente se subiera. El Señor ha dado 2022 años, desde el momento de la cruz de Cristo hasta hoy, nos ha dado 2022 años para que el mundo vuelva los ojos al Señor. Y el día que el Señor diga, hasta aquí llegamos, no hay más nada, vámonos. Los que me dio el Señor, los que fueron esforzados, trabajados, meditados, purificados, santificados, bueno, todo lo que nos habla la palabra. Pero eso me lo da a mí es el temor a las cosas de Dios. No jugar con la parte espiritual, no jugar con las cosas del Altísimo, porque ahí estamos blasfemando las cosas de Dios. Estamos haciendo impuro lo que es puro. Estamos trayendo contaminación a las cosas de Dios. Por eso, tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos y con nuestro corazón, porque, recuerden, fuimos dados al Señor. Y por eso el Señor Jesús le presentó cuentas al Padre. Tú me diste, y ese se perdió. Bueno, entonces con ese voy a cumplir esta profecía. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cerremos nuestros ojos. Y démosle gracias al Señor por ese llamamiento santo que nos ha dado el Señor. Gracias, Señor, porque hoy queremos, Señor, estar confiados que fuimos llamados a aquellos que tú dices, a aquellos que me diste, Señor. Pide por nosotros, Señor. Nuestro abogado en el reino eres tu Padre. Gracias, Señor, por ese esfuerzo, por esa tarea, por ese devenir de cada uno de nosotros, bendito Dios. Permítanos ser asequibles al temor, a la obediencia, a las disposiciones tuyas con respecto a su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos quedarnos, Padre. Hoy sabemos, Señor, que tú no viniste por todos, sino por aquellos que fuimos
Como dice su palabra, desde el vientre de la madre fuimos escogidos para una buena obra, dice su escritura, como lo dijeron los profetas, Señor. Hoy nosotros también, Señor, fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre para hacer una obra, de llevar su palabra, de predicar su palabra, de enseñar la escritura, de llevar su nombre como bandera en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos honrado tu nombre. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido hacer lo que realmente conviene. Gracias por orar por nosotros, aquellos que fuimos entregados en tus manos. Hoy entiendo, Señor, aquella parte de la Escritura, cuando tú dices, nadie puede venir al Padre si no es por mí, y nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo ha llamado. Gracias por ese llamado, Señor. Gracias por ese apartarnos, separarnos, ponernos dentro de una congregación en donde nos dan una cubierta, Señor. Así como cuando tú, Señor, pusiste a un pueblo bajo su cubierta, bajo esa nube de día y la nube de noche, Señor. Los cubría, los guardaba, los protegía. Y ellos, Señor, entraron a la tierra prometida, donde fueron guardados, donde fueron enseñados a guerrear, Señor, donde fueron enseñados a ser labradores de la tierra y a desarrollar cada uno de los talentos que había dado Jacob a cada uno de ellos y lo confirmó Moisés, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Gracias por la palabra, Señor, gracias por la enseñanza, gracias por esa oración, Señor, en el cual ayer te decía, quiero orar por su pueblo, quiero orar por sus discípulos, Señor. Y tú me diste esta palabra, Señor, de Juan 17, que así como tú, Señor, habías orado por esos discípulos, ahí se refería a los 12, Señor. Pero aquí, Señor, también habla más adelante que hay un pueblo, pero tú también dices, pero también tengo que ir por otros que no son del pueblo de Israel, pero que también han sido llamados. Y esos somos nosotros, Señor. Nosotros también fuimos dados, fuimos entregados a un cuerpo, fuimos entregados en una congregación, Señor, para que podamos caminar dentro de los parámetros que tú nos has dado. Bendito Dios y soberano Cristo. Bendiga, Señor, a los hermanos de Medellín, de Bogotá. Bendiga al doctor Pinto, Señor, que viene llegando de Málaga, Señor. Bendiga a los de Girón, los de Cartagena, Señor. Bendiga a los de Piedecuesta, bendito Dios y soberano Cristo. Bendiga, Señor, a todos y cada uno de nosotros, los que de una u otra manera escuchamos su palabra y queremos obedecerla, bendito Dios y soberano Cristo. Padre, oramos por los que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que tienen procesos de gripa, procesos de garganta. Oramos por aquellos que tienen malestares en su estómago. Oramos por aquellos que tienen quebranto de salud con sus huesos, con sus músculos, Señor. Para que seas tú trayendo sanidad, Señor. Para que seas tú rogando al Padre por nosotros, en donde Cristo sea revelada su palabra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, por los que vinieron. Gracias por los hermanos que nos acompañan allí a través de la red social, Señor. Guárdalos, bendígalos, cuídalos, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por guardar nuestra vida. Gracias, Señor, por protegernos de todo mal, como dice su palabra. Abre el entendimiento, dale sabiduría y conocimiento a todos aquellos que abren su palabra, que se sientan a leer la Escritura, escudriñarla, Señor. Que hemos tenido la lectura como un hálito de vida, Señor, para que nuestro espíritu y nuestro cuerpo y que cada día nuestra relación sea mejor contigo y podamos entender esa palabra revelada, Señor. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios.